Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se han reiterado algunas cuestiones, algunas de ellas ya fueron abordadas en el Pleno a raíz de una pregunta que le hicimos al consejero hace algunos días. Sin embargo, veo que parte de lo que entonces nos dijo el consejero coincide con lo que hoy nos ha trasladado. Una cuestión que nos llama especialmente la atención es que reincida de forma sistemática en la independencia de la Fundación respecto al Principado para justificar de alguna manera o para argumentar en contra de la posición que aquí se está defendiendo, de los posicionamientos que han planteado los trabajadores, etcétera, ¿no? Usted ha dicho que la laboral no depende de la consejería en ningún caso. Es cierto que orgánicamente es así, pero sí depende en el sentido de que ha sido financiada con dinero público y, por lo tanto, entiendo que el Gobierno tiene una responsabilidad al respecto desde varios puntos de vista. Y estoy segura que en eso estamos todos los presentes absolutamente de acuerdo, como no puede ser de otra manera. Al principio de la legislatura, y esto tiene que ver con esa independencia a la que usted alude, en las diferentes comparecencias que tuvieron lugar en la Junta General del Principado de Asturias, el consejero hizo referencia en reiteradas ocasiones, tanto a las comparecencias en el inicio de la comparecencia como a raíz de las preguntas de los grupos parlamentarios, a diversas cuestiones que tienen que ver con el futuro del Laboral Centro de Arte y, en concreto, con las competencias o el radio de acción que iba a utilizar el Gobierno para ponerlas en marcha. Me refiero de forma literal a programar actividades, y estoy citando literalmente un fragmento extraído del diario de sesiones, programar actividades culturales en las magníficas infraestructuras culturales creadas en los últimos años, Laboral Ciudad de la Cultura, Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Convertir la laboral en motor de desarrollo que justifique las inversiones realizadas y no unas instalaciones culturales infrautilizadas que reflejan el desolador resultado de sus anteriores políticas culturales. Aprovechamiento como herramienta de promoción cultural de las grandes infraestructuras. Esta primera cuestión, programar actividades, que es lo que aludió directamente el consejero. ¿Cuál es el radio de acción, por lo tanto, del viceconsejero o del Gobierno en general respecto a la programación o al futuro del centro? Porque no se entiende muy bien que antes dijeran una cosa y que ahora parece que se quieran lavar las manos con todos los respetos, con toda la cordialidad. Parece que se quieren lavar las manos de un conflicto que está abierto. A nadie se le escapa que esta comparecencia no se pide para hablar en general del futuro del Centro de Arte, sino para intentar poner solución a un conflicto laboral. Por lo tanto, me gustaría que me aclarara si es que al principio de la legislatura no conocían las competencias de la consejería y de la viceconsejería, o es que ahora intentan escurrir el bulto aludiendo a esa independencia de la Fundación, de la que orgánicamente, evidentemente, nadie pone en duda. No, en absoluto, no hay contradicción. Entiendo, quizás pueda estar equivocado, pero no hay contradicción entre las palabras del consejero y la independencia de un patronato en el que entramos a formar parte en noviembre. Perdón, como se ha comentado, la consejería, antes se ha aludido a la Comisión de Coordinación de Equipamientos Artísticos del Principado de Asturias. Entre las iniciativas que ha tomado está la programación de unas jornadas científicas que se titulan Parte del Arte, donde va a reunir a los principales especialistas, organizada desde la viceconsejería, a los principales especialistas en el mundo del arte, tanto desde el ámbito de la creación como del comisariado y como de las galerías de arte en Asturias, que es un ámbito en el que está desvinculada el Laboral Centro de Arte, y le puedo decir que como viceconsejero estoy recorriendo todas las galerías de arte asturianas tratando de que cale la idea de que se cree una asociación de galerías de arte. Esas jornadas organizadas por la viceconsejería se realizarán en el Laboral Centro de Arte. Ese tipo de actividades que
colaboran o que no completan la actividad, porque por ley está prohibido hacer programación que complete la actividad por la que ya se recibe una subvención nominativa. Pero eso no quiere decir que nosotros, como viceconsejería, no podamos realizar actividades, y este es un ejemplo y va a ser una referencia la realización de esas actividades en Laboral Centro de Arte, por poner un ejemplo. Entiendo, en cualquier caso, que en los órganos de representación en los que está incluido usted, por ejemplo, la presidencia del patronato, defenderá unas líneas estratégicas o posicionamientos políticos en lo que tiene que ver al funcionamiento del centro que tengan que ver, como usted ha dicho, con el marco programático con el que su partido concurrió a las elecciones. En este sentido, durante varios años existen una serie de trabajadores que son autónomos, pero que cuentan con responsabilidades y situaciones propias o situaciones que serían más bien propias de un trabajador con una relación contractual de carácter laboral, como por ejemplo fichar cada día, utilizar tarjetas de visita en las que además aparece claramente un correo corporativo, algo que no es muy propio de un trabajador que presta servicios, como usted ha dicho, sino más bien de personal laboral, incluso haciendo labores de representación, algo que tampoco sería muy habitual. Los nuevos cambios que han sucedido en los últimos meses suponen la salida de 7 personas del equipo. A mí me gustaría personalmente que hiciera una valoración, tanto como viceconsejero como presidente del patronato, ya que usted ha hecho especial hincapié en disociar esas dos facetas de su cargo, de esta situación. ¿Qué opina de que pudiera haber falsos autónomos contratados por una fundación subvencionada con dinero público? Muchas gracias. Antes olvidé aclararle que de verdad no tengo ninguna intención ni de lavarme las manos ni de escurrir el bulto, sino de hablar por primera vez después de todas las cosas inciertas y falsas que se han dicho en los medios de comunicación, alguna de ellas incluso denunciable, pero tampoco tengo la piel tan fina como para ocupar a los juzgados con estas cuestiones, y demostrable además. Quiero decir, insiste usted, y lo entiendo, en su pregunta en hablar de trabajadores, de despidos, de formar parte del equipo. Yo solo puedo, como dije al principio en relación con mis funciones como presidente del patronato, pues representar a la Fundación, y la opinión de la Fundación, de su patronato y de su comisión ejecutiva, no la mía, la del patronato, es que se trata de autónomos, de prestación de servicios de autónomos que, insisto, no entraron por ningún procedimiento de concurrencia competitiva donde se hubiese valorado la capacidad y el mérito, ninguno. Y que seguramente en algún momento, como me consta, aquellos contratos o aquellas funciones que sabían que desempeñaban desde las empresas en las que estaban debieron de concurrir, y de esa forma, o debieron presentarse, y de esa forma entran a prestar servicios como autónomos, insisto. No forman parte de la plantilla, no forman parte del equipo, y yo de lo que me puedo responsabilizar es desde el 12 de noviembre en adelante. Reitero otra vez la diferencia entre lo que es un trabajador y lo que es un prestador de servicios. Casi me apetecería preguntarle, un autónomo fontanero, cuando yo llamo a un fontanero a mi casa para que me arregle un grifo y está dado de alta como autónomo, ¿no es un trabajador? Vamos a ver, en términos coloquiales, obviamente está realizando un trabajo. Marx decía que el trabajo es el cambio de tu tiempo por dinero. Si al final se le paga con dinero, está realizando un trabajo. En términos jurídicos, lo que está defendiendo la Fundación es que se trata de una prestación de servicios, y por lealtad, cosa que no ha mantenido algún patrono, es y
en previsión de los daños que se le pueda ocasionar a la consecución de los fines fundacionales de la laboral, la postura clara y convencida es que se trata de prestación de servicios por autónomos, con contratos mercantiles. Bueno, usted me da una respuesta en términos coloquiales y en términos jurídicos, cuando yo lo que le estoy pidiendo es una valoración en términos políticos, porque entiendo que más allá de la ordenación jurídica estamos en un órgano que es una comisión donde estamos. Yo no sé si a usted le gusta que le digan que es usted político, probablemente no se autodefina como tal, pero bueno, de forma coyuntural o no, es el papel que nos toca, y me refería más a una valoración política respecto a una situación de unos trabajadores, independientemente de la consideración jurídica que tengan. En cualquier caso, parece ser que los tribunales podrían dirimir quién tiene razón. Esperaremos a ver cuál es la respuesta. ¿Cuál es la composición de la comisión ejecutiva? Sí, antes de decírsela, si me permite, no solo es la primera vez que estoy ejerciendo como político, y he dicho que soy funcionario público, y cuando no me dedicaba al ejercicio de la función pública, y desde planteamientos, yo soy profesor de filosofía griega, y desde planteamientos de lo que debe ser la polis y los planteamientos de Platón y Aristóteles, siempre he defendido la excelencia del servicio público. A mí los discursos de la antipolítica me producen hastío. Una cosa es la mala política y otra la política, que es la que hay que ejercer, y es el servicio a los ciudadanos. O sea que me enorgullezco de estar actuando en este momento de mi vida como político, como estaban cuando formaban parte de la BULE o del Consejo de los 500 ciudadanos de Atenas en esa composición. En cuanto a la valoración política, insisto, se trata de hacer el mejor uso del dinero público. Cualquier situación en la que las personas no puedan acceder a un puesto de trabajo, y no digo en este caso, sino en general, es o debe ser una preocupación de los políticos, pero tampoco de esta consejería, sino de otras viceconsejerías y de otros organismos que tienen por finalidad y mandato la activación de la economía. Políticamente lo que valoro es que hay una inversión por parte de la viceconsejería, que tiene que atender a los hórreos veiuscos, que tiene que atender a las bibliotecas, que tiene que atender al patrimonio histórico y etnográfico, a los teitos, que tiene que atender al teatro, ya que está al fondo a mi izquierda, que tiene que atender a la música, etcétera, y en ese contexto económico y con los correspondientes techos de gasto, la aplicación de dinero que se destina a elaborar el centro de arte es muy importante comparativamente. Por tanto, ese discurso de que el gobierno del Principado no apoya el proyecto es casi hasta irónico, porque realmente Laboral se está manteniendo en este momento por la aportación del Principado, y es compromiso del Principado, naturalmente, hasta donde yo llego, mantener y conseguir una viabilidad del proyecto. Bueno, en ningún caso he mencionado que el Gobierno no apoye el proyecto, no sé de dónde saca eso. No, perdón, está bien. Por aclararlo. Sí. Le reitero la pregunta. ¿Cuál es la composición de la comisión ejecutiva? Sí, perdón, sabía que se me olvidaba. Composición estrictamente orgánica. Sí, perdón, se me olvidaba. La composición está establecida por los estatutos, y en este momento es una comisión reducida debido precisamente a que debe estar constituida de una forma tal como está regulada en los estatutos, y ante la ausencia o la desaparición de los patronos fundacionales, algunos de ellos, etcétera, en este momento está compuesta por el presidente, que soy yo, por el consejero como vicepresidente, y por el secretario, que tiene voz pero no tiene voto. Se aprobó la composición de la comisión ejecutiva en el patronato del 17 de diciembre de 2015, momento en el que el representante como vicepresidente de esta comisión ejecutiva
Ejecutiva anunció, puesto que era la persona jurídica que representaba la persona física que representaba a la persona jurídica de la corporación EDP, trasladó su renuncia a continuar en la fundación, y el patronato decidió, y yo no intervine, que no se cubría esa plaza. Es decir, en todo caso, la Comisión Ejecutiva todo lo que hace tiene que refrendarlo en el patronato. Es decir, usted ha dicho que la decisión de finalizar o poner fin o no renovar, más bien, esa relación que existía, esa relación mercantil que existía con estos trabajadores, había sido una decisión colegiada tomada por la Comisión Ejecutiva y refrendada por el patronato. Es decir, que la Comisión Ejecutiva, las dos únicas personas que tienen voto son usted y el consejero. Ya. Perdóneme que le diga que parece un poco querer maquillar. No, tenga en cuenta usted que en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias las sentencias están emitidas por un órgano colegiado que está constituido únicamente por 3 jueces, por poner un ejemplo. Es decir, la cantidad no define, sino que no podemos incorporar a este órgano personas que, según los estatutos, no se puedan incorporar porque estaríamos incumpliendo los mismos. No le estoy hablando de incorporar a nadie, le estoy diciendo que la impresión que da es que ha intentado dar un rodeo para maquillar de alguna manera finalmente quién toma esa decisión. Ante la pregunta de quién toma esa decisión, que es una pregunta que yo le quería hacer, pero que se me adelantó el portavoz de otro grupo parlamentario, usted responde: esa decisión no la ha tomado el viceconsejero de Cultura, la ha tomado de forma colegiada la Comisión Ejecutiva, pero ahí no tiene nada que ver ni la consejería ni la viceconsejería. Y resulta que los dos únicos votos que tiene la Comisión Ejecutiva son precisamente del consejero y del viceconsejero. Sí. Permítame que le haga notar que le acabo, permítame que le haga notar que eso es cuando lo más suave que puedo definir es maquillar la realidad, porque se le está haciendo una pregunta concreta y resulta que la propuesta final de acabar con esa relación contractual, que evidentemente podríamos entrar en el debate, como usted ha apuntado, sobre la consideración de los trabajadores, etcétera, pero es un debate aparte. Pero el hecho es que esa relación de carácter mercantil que existía, la propuesta de rescindirla o de no renovarla viene de parte del viceconsejero de Cultura y del consejero de Educación y Cultura. Por lo tanto, da la impresión de que llevamos aquí desde las 5, 6, 7, un par de horas dando vueltas alrededor de una peonza para no abordar al final una cuestión que es clave, que es quién propone, quién ejecuta. Porque al final muchas veces las cosas lo que hace falta es simplemente tener los datos concretos. Si yo vengo aquí diciendo vamos a intentar buscar una solución consensuada, el diálogo, tal, todo eso es muy bonito, pero cuando usted se pone sobre la mesa de forma ya explícita que la decisión de no continuar con esa relación ha venido de forma unilateral por parte del Gobierno, por una vía indirecta a través de órganos de representación en la Fundación, llámelo como lo quiera llamar, pero de forma directa, personalmente, por el consejero y el viceconsejero, las dos únicas personas que tienen potestad de voto en la Comisión Ejecutiva, pues a lo mejor lo que hay que hacer es una apaga y vámonos, porque desde luego aquí va a haber poca voluntad de cambiar la decisión, cuando no ha sido una decisión colegiada del Gobierno consigo mismo. Entonces, es un poco... a veces son de estas cuestiones parlamentarias en las que cuando a mí la gente me dice es que te tomas las cosas demasiado a pecho, digo es que no quiero dejar de tomármelas a pecho, porque el día en que estas cuestiones las normalicemos es el día que tendremos que marchar para casa. Así que espero que por lo menos la gente de mi grupo parlamentario no las normalice nunca. Lleva usted dando 2 horas rodeos para simplemente decir quién tomó esa decisión. ¿Puedo intervenir muy brevemente? El hecho de que esté desligando no quiere decir que no asuma las responsabilidades del presidente de la Comisión Ejecutiva y del presidente del patronato. Y reitero, las decisiones de la Comisión Ejecutiva son aprobadas por el patronato de la Fundación La Laboral. Es decir,
las decisiones de no continuar y que se tomaron en esa comisión ejecutiva fueron trasladadas a un patronato extraordinario. Y el patronato, por unanimidad, que está compuesta por 3 representantes del Gobierno, y en este momento creo que son 5 patronos más que no pertenecen al Gobierno. Y es ese el órgano supremo, y que ya no es el viceconsejero, e insisto, ya lo sé, a mí me gustaría que la comisión ejecutiva fuese más amplia. El hecho de que sea tan corta no representa nada, pero le aseguro que sé distinguir, lo que son mis obligaciones como viceconsejero y las que deben ser por respeto y por lealtad hacia una fundación que tiene unos fines determinados y a veces no coinciden. En la comparecencia parlamentaria de los presupuestos se me preguntaba por qué había bajado, lo pueden ustedes encontrar, creo que fue su señoría de foro, porque se le había bajado a determinadas entidades su aportación, luego no tuvo efecto en el capítulo 4 y a otras sí. Si recordarán, estaba entre ellas la Fundación Princesa, estaba entre ellas el Festival de Cine de Gijón, estaba entre ellas, si no recuerdo mal, el Museo Marítimo del Luanco, pero no se tocó para nada Laboral Centro de Arte. Lo cual suponía un grave perjuicio para otras entidades a las que se les tenía que ajustar su presupuesto. Es decir, existe un conflicto. ¿Cuál es el problema? Que yo estoy desempeñando una función por razón de mi cargo legalmente que podría no corresponderme. Como dije al principio, los 2 primeros presidentes de este patronato fueron personas ajenas por completo al Gobierno. Y en el Centro Niemeyer ocurrió exactamente lo mismo y nos encontramos en esas situaciones. Los estatutos, tal como están, le dan una capacidad de voto ponderado a los representantes del Principado, que tiene hasta 4 representantes, pero se reservan un 30% de los votos. A números grandes eso es beneficioso. Con el número de representantes que hay en este momento en el patronato es perjudicial. ¿Qué ocurre? Se hacen unos estatutos con un horizonte lejano, con un horizonte donde se prevé que haya hasta 18, 20 patronos. La realidad en este momento, y yo no puedo hacer nada, es la que es. En el patronato hay 3 representantes del Gobierno. ¿Me puede decir que cuando la decisión de la Comisión Ejecutiva, la propuesta de no renovar esa relación con estos trabajadores, se pasa al patronato a propuesta de usted y del consejero, insisto, esos 3 representantes del Gobierno, ¿qué posición tomaron al respecto? ¿Votaron a favor, en contra? Sí, ya le he comentado que la decisión se tomó por unanimidad. De acuerdo. En el seno del patronato. Es decir, que desde nuestro punto de vista, aludir a que eso lo refrenda al patronato es de alguna manera eludir una responsabilidad que también les corresponde porque votaron a favor. Por lo tanto, es escudarse en lo formal para disfrazar lo informal. No, si me permite, nosotros estamos ejerciendo esos cargos, se lo aseguro, pensando en la viabilidad del proyecto, no desde el punto de vista de la viceconsejería, sino la viabilidad de un proyecto de una fundación que es privada con financiación pública. Ha aludido de forma reiterada a que son órganos colegiados, que la decisión no la toma el presidente del patronato, la toma el patronato en su conjunto, la decisión no la toma la comisión ejecutiva, la decisión la toma, no la toma una persona dentro de la comisión ejecutiva, sino la comisión ejecutiva como órgano colegiado. Sin embargo, paralelamente, usted dice que mientras usted sea el presidente del patronato, todas las plazas que se saquen serán por concurrencia pública, donde se valoren mérito y capacidad. Perfecto. Es decir, que usted sí tiene radio de acción dentro del patronato para tomar decisiones. No, tengo radio de acción para defender ese punto de vista desde lo que debe ser la utilización de recursos públicos. Mire, en el primer patronato, donde se me nombra presidente, por unanimidad, como ya le he dicho, se plantea la conversión de 2 autónomos en laborales directamente. Perdón,
Aportaciones públicas, procesos de FALCLAB, plantillas. Vaya, no encuentro ahora. Sí, estaba aquí, lo tenía delante. La dirección finaliza este apartado relativo al personal solicitando mejoras. Estoy hablando del acta del patronato de la reunión del 12 de noviembre de 2015. Este apartado relativo al personal solicitando mejoras de la masa salarial de los trabajadores con salarios más bajos, así como la incorporación de 2 de los autónomos dependientes a la plantilla estable de la Fundación. El patronato analiza los datos facilitados por la directora, que han sido expuestos anteriormente, pero no parece que la situación financiera de la entidad vaya a permitir la ejecución de tales propuestas. Sabe que nosotros respondemos como patronos con la figura de administración desleal, que no tiene nada que ver con mi función pública en este momento. Al contrario, el presidente del patronato, yo, pero soy yo el que, desde el punto de vista del derecho que tengo en representación del Gobierno, el presidente del patronato considera que deberá revisarse la política de personal del centro con revisión de puestos y funciones, así como los servicios que están externalizados a través de autónomos dependientes, ya que la crítica situación económica de la entidad obligará a replantearse el funcionamiento de la entidad y probablemente el personal que tenga que desempeñar esas nuevas tareas. Es decir, esto lo planteo como una opinión más en el seno donde están representados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 patronos y por asentimiento se aprueba. Luego, con respecto a la política aprobada en la Comisión Ejecutiva, se lleva al patronato y es el patronato con una representación más amplia la que vuelve a ratificar en función del informe del presidente, un informe que está avalado por informes que pide a su vez al secretario y a la dirección gerente sobre la situación de la fundación, la laboral, y se toman las decisiones en esos organismos. Perdón, señora portavoz, quedan 5 minutos. Gracias. Respecto al uso de los fondos públicos, o bueno, al papel que usted desempeña en los diferentes cargos que tienen que ver respecto a laboral, ha dicho que no hay directriz por parte del Gobierno, solo hacer el mejor uso posible de los fondos públicos. Respecto a la consideración de la relación de las condiciones laborales con el uso adecuado del dinero público, me gustaría saber si tienen pensado desde la Consejería en general, desde la Viceconsejería, en el ámbito que a usted compete, la inclusión de cláusulas sociales de forma obligatoria para aquellas instituciones o entidades que reciban fondos públicos por parte de la Consejería. Tengo que reconocerle que no puedo contestarle y que estaré encantado de recibir esa propuesta y valorarla. Todo lo que sea aclarar las condiciones de acceso al desempeño de funciones financiados por fondos públicos y a puestos de trabajo y que garantice la transparencia y la objetividad, como funcionario público yo siempre estaré de ese lado. Por último, simplemente respecto a proyectos que estaban ya comprometidos y que dependían en buena manera de estos trabajadores, ¿cómo piensan abordarlos mientras se procede a la apertura de esas nuevas contrataciones a las que ha hecho mención? Sobre todo, pues, proyectos europeos con otros centros de prestigio, de bastante prestigio, o patrocinios privados, etcétera. Tengo una lista con varios de esos proyectos comprometidos y que ahora parece ser que se quedan un poco en el aire, puesto que el personal que a día de hoy queda no parece que tenga ni perfil técnico ni capacidad de trabajo, precisamente por la merma que supone la desaparición de los servicios de estos trabajadores para afrontarlos. Si tienen pensado ya algún mecanismo o
o qué piensan hacer con esto. Sí, muchas gracias. Como ya he comentado, no recuerdo en qué intervención, y he explicado con detalle, si necesitan más lo daré encantado. Según la dirección gerente, yo no me inmiscuyo en las funciones que le corresponden. Ninguno de los compromisos asumidos están desatendidos. Con respecto al Fab Lab, siento decirlo, yo pertenezco a la universidad y en este momento conozco a las personas que están asesorando y que están implicadas y se ha producido un salto de calidad. Por tanto, como digo, con el informe ejecutivo de la atención que se está produciendo, estamos hablando de catedráticos y de profesores titulares que se dedican a la investigación con dinero público, por cierto, como es el de la Universidad de Oviedo, y que en cierta medida o a través de ese canal lo están devolviendo a la sociedad y precisamente tratando de hacer viable lo que es el proyecto de Laboral, que es su relación, como decía anteriormente su señoría Concha Masa, su relación con el entorno, que es algo que en general se considera como una, hablando en este término tan pedante de los DAFOs, como una debilidad. Le diré que mientras fui vicerrector de extensión universitaria y dentro del programa de Campus de Excelencia Internacional conseguí en un programa de fortalecimiento una financiación de 90.000 euros para la realización conjunta de actividades entre Laboral y la Escuela Politécnica. Se llamaba Arts CEI Lab. Que está incluido en las distintas memorias del Campus de Excelencia Internacional. Puedo reconocer que no dio los resultados de relaciones entre ese departamento y las personas que estaban al frente del CEI Lab o del Fab Lab de Laboral. No se pueden cuantificar los resultados. Eso sí, las inversiones que se hicieron están debidamente justificadas y las personas que tienen acceso a ellas son funcionarios públicos. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, señora portavoz.